Hola, hola. Y nuevamente realizando un nuevo video después de bastante tiempo, ya que estábamos en capacitaciones constantes para poder consolidar el dominio, el uso de las herramientas que yo deseo aprender a utilizar para los diagnósticos mecánicos de manera electrónica. También para poder diagnosticar los sistemas eléctricos, por supuesto. Entonces, hicimos una pausa para poder dedicarnos a la capacitación y hoy dijimos, bueno, vamos a hacer un nuevo video. Aquí, el día de hoy, les comento que estuvimos haciendo práctica sobre los sensores de pulsos, pinzas amperimétricas, transductores de presión, eh, la plataforma que utilizo el día de hoy para sistemas eléctricos, informaciones técnicas de fabricante, eh, etcétera, etcétera. Hoy tenemos aquí en el taller una camioneta de origen chino, del cual no tengo información técnica, pero en base al conocimiento de funcionamiento básico de una máquina de 4 tiempos, que es admisión, compresión, fuerza, escape, momento de ignición y momento de inyección, apoyado de las herramientas que el día de hoy tenemos, lo que mencioné anteriormente, debemos de poder concluir de manera precisa y certera el diagnóstico mecánico y electrónico o eléctrico de este vehículo. Entonces, hoy quiero documentar eh, este trabajo que vamos a realizar en esta unidad. Ya es una unidad que se le han hecho algunas pruebas en otro lugar, en otros lugares, lo cual no concluyeron el defecto y ahora está aquí en el taller para que le podamos brindar al propietario de esta unidad un diagnóstico preciso y su inversión sea certera, para poder corregir el defecto. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Cuando les menciono que no hay parque vehicular por mi zona, es porque esta unidad en particular es la primera ocasión que llega al taller. No he visto por aquí alrededor unidades de este fabricante. Entonces me di a la tarea de investigar un poquito por medio de la red, de dónde viene, qué tiempo tiene en el mercado y algunos datos solo por curiosidad, porque se me hizo interesante saber un poco más acerca de este fabricante. Bueno, pues aquí tenemos la marca King Long. Es un fabricante chino de autobuses y vehículos comerciales. Es fundado en diciembre de 1988 en Xiamen, Fujian, China. Dice que es uno de los mayores fabricantes de autobuses del mundo, centrado en el desarrollo, fabricación y venta de autocares, autobuses y furgonetas, incluyendo versiones eléctricas, híbridas y autónomas. Bueno, aquí cuando veo que dice autónomo, investigo un poquitito más y dice que es un líder en las nuevas tecnologías como la electromovilidad y la conducción autónoma, con el primer autobús autónomo de producción masiva clase L4. Y dice que el nivel de autonomía es un vehículo nivel 4, L4, lo que significa que se puede operar sin conductor, sin volante, sin pedales de freno o acelerador en entornos definidos. La producción comercial
comenzó en julio de 2018. Las primeras 100 unidades salieron de la línea de montaje de la planta Qinglong en Xiamen, China. Y dice que utiliza el sistema de conducción autónoma Apollo de Baidu, que incluye posicionamiento de alta precisión, detección inteligente y control inteligente basado en mapas de precisión y sensores como radar láser y cámaras. Dice que el desarrollo del Apollo marcó un hito importante, ya que fue considerado el primer autobús autónomo L4 producido en masa a nivel mundial en ese momento, impulsando la comercialización de la conducción autónoma en el transporte público. Ok, pues aquí dice que, por lo que entiendo, que ya este autobús no necesita conductor y operan totalmente solitos. Ok, pasemos a lo siguiente. Vamos entrando en tema. Aquí estamos checando los códigos de esta camioneta y tenemos dos códigos. Una que hace referencia al catalizador y otra al sensor de velocidad, como si no funcionara el velocímetro. Y tenemos la otra lista de códigos que traemos. Falla de combustión en varios cilindros, cilindro 2, cilindro 3. Cilindro 2 y cilindro 3 tiene una bronca. ¿Sale? Ok. Ok, posterior al escaneo, realizo una prueba de carretera. Recordemos que teníamos un P0300, P0302 y P0303. El otro es referente al catalizador. Una, o ya no tiene catalizador, tiene baja eficiencia y es el código P0420. El otro era referente a la velocidad. De hecho, me percaté que el velocímetro no funciona, no sube el de las velocidades, el de la velocidad, perdón. El tacómetro sí funciona, pero el que marca la velocidad no funcionaba. Ok, pero nos vamos a los P0300. Entonces le realizo la prueba de carretera. Aquí tenemos las RPM, grafiqué tres parámetros, tres valores. RPM, despego en primera, segunda, tercera, cuarta. Como podemos ver, en la primera velocidad responde bien, 3300, 3500 aproximadamente. En la segunda elevo un poco más las RPM a aproximadamente 4000 o 3900. En la tercera elevo más las RPM, llegan a 4600, aquí está, 4619 RPM. Ahí ya voy en tercera velocidad y hago el cambio a cuarta velocidad, lo cual en la cuarta ya no, aquí es donde perdemos potencia. De aquí se siente la máquina, el vehículo como si se sentara, ya no desboca, se queda, se alenta bastante y vemos como aquí están las RPM casi en línea recta. Aquí vienen. ¿Cómo confirmamos que yo iba acelerando? Bueno, para eso coloco el sensor MAP. Una para ver el vacío que existe en el múltiple de admisión y la otra para confirmar los cambios de velocidad. Aquí viene primer velocidad, se cierra el estrangulador, se genera el vacío y vuelvo a acelerar a fondo, a tope, pedal de acelerador a la alfombra. Aquí vemos que tenemos un valor de
87 kilopascales. Vuelvo a acelerar, o sea, sería primera, segunda, tercera y cuarta velocidad. Aquí está a 87 kilopascales. El pedal del acelerador va a tope. Y recordemos que este valor debemos de conocer la altura sobre el nivel del mar de nuestra zona, de nuestro taller en particular, ¿no? En mi caso, este valor ronda entre los 87 kilopascales y 90. Ese sería el valor de presión atmosférica en mi territorio. ¿Ok? Entonces, cuando se abre el estrangulador, entra la presión atmosférica y es cuando se genera el valor más alto en MAP. Entonces, con esto confirmo que yo voy acelerando a tope. El tercer parámetro o el tercer valor, que es el sensor de oxígeno 1, lo coloqué para saber si la mezcla de aire-combustible respondía de acuerdo a lo que el conductor le pedía o le exigía al vehículo. Aquí vemos cómo se cierra estrangulador, cae el corte de combustible, se vuelve a acelerar y vuelve a responder, a enriquecer la mezcla, el sensor de oxígeno. Bueno, la mezcla no la enriquece el sensor de oxígeno, solo estamos viendo valores. Quien enriquece es el conjunto de información o de datos que tiene la computadora y ordena a sus actuadores. Pero aquí vemos cómo el sensor de oxígeno nos da referencia de lo que es la mezcla aire-combustible. Aquí vuelvo a pedirle potencia y la mezcla se vuelve a enriquecer. Entonces, de acuerdo a la mezcla aire-combustible, responde correctamente. Pero ahora es, ¿por qué pierde potencia a esta altura, a esta velocidad? Vamos a la siguiente muestra. Aquí realicé un muestreo en ralenti para medir el vacío del múltiple de admisión y observar cómo trabaja el sensor de oxígeno para ver o monitorear la mezcla aire-combustible. Aquí observamos que tenemos las RPM, están muy parejas. Tenemos 740 RPM, aquí dice 736, pero la regla me queda un poquito abajo, aproximadamente 740 RPM. Y el dato importante en este momento es los kilopascales. Aquí tenemos 39.9 kilopascales, lo cual en mi altura, sobre el nivel del mar, este valor debería rondar entre los 28 y 33 kilopascales, lo cual se encuentra muy alto. Entonces, esto quiere decir o que tiene una entrada de aire, el múltiple de admisión, que es lo primero que tengo que confirmar, y la otra, este valor se eleva cuando tenemos una sincronización incorrecta, cuando existen las fallas de combustión, también se eleva este valor y múltiples causas que originan que este valor se salga de sus parámetros. El otro valor es el de la mezcla aire-combustible. Aquí está ciclando correctamente nuestro sensor de oxígeno. Está dentro de sus parámetros, aproximadamente 100, 700 milivolts. 100-700 está ciclando este valor. Bueno, posteriormente a esta prueba se realizan las pruebas necesarias, que son checar que no existan vacíos en el múltiple, que exista una chispa buena en cables, etc, etc, etc. Ahora sí va
la parte de utilizar los sensores de pulsos y lo que había mencionado al inicio. Pinza perimétrica en marcha, pulsos de admisión, pinza inductiva en cable de bujía 4 y pulsos en escape. Continuando con el diagnóstico, al no tener clara la información con escáner que nos dé una dirección hacia dónde realizar más pruebas, nos vemos en la necesidad de realizar la prueba de compresión relativa, haciendo un juego de diagnóstico con pulsos en admisión, pulsos en escape y tomando de referencia el cable de bujía número 1. Esto es para poder confirmar. Aquí la gráfica amarilla es la pinza perimétrica en el cable positivo de la marcha para confirmar el consumo de corriente de cada evento de compresión en cada cilindro. Aquí vemos que tenemos el disparo de bujía número 1, lo cual este es el cilindro 1. Tenemos compresión 3. Esto se va en orden de encendido. Es 1, 3. En el 4 no existe consumo de corriente. Esto nos indica que aquí la compresión es nula o casi nula, porque sí vemos un piquito acá, un consumo muy pequeño. Es 1, 3, 4, 2. Ok, recordemos los DTC que había P0301, P0302 y 303. O sea que había un fallo de combustión en el cilindro 2, es 3 4, y 2. 3 y 2. El 2 es el que tiene mayor compresión. Aquí también observamos que el 1 tiene, la compresión es un poquito menor que el 3, el 4 es nulo y el 2 es más alta la compresión que estos dos cilindros. En sí los tres cilindros tienen una compresión dispareja. Pasamos a la gráfica de la admisión. Aquí tenemos un evento de admisión. 2, 3, 4. Observamos que en la parte superior es igual. En la parte inferior, que serían los picos que a mí me interesan, aquí vemos uno que está un poquito más arriba que este. Este está similar a este y este a este. O sea, dos picos están igual hacia abajo y dos picos un poquito más arriba que estos dos. Y en la gráfica roja son los eventos de escape. Aquí tenemos un evento, otro evento, otro evento y otro evento. A mí me gustaría ver los eventos, o bueno, lo correcto sería que los eventos de escape fueran iguales, lo cual aquí tenemos una forma de onda diferente a esta es diferente a estas dos, y esta es la que se parece un poquito a esta, pero en sí las cuatro son diferentes. ¿Esto qué quiere decir? Con esto yo confirmo que tengo pérdida de compresión en el cilindro 4 y que tengo un defecto en el tren valvular de escape. El tren valvular de admisión se encuentra bien, pero el de escape tiene algún defecto. Ahora pasamos a la siguiente prueba. Ok. Después de observar a simple vista el comportamiento en cada gráfica de las muestras que realicé, colocamos una plantilla en un ciclo del motor. Recordemos que un ciclo consta de 720 grados.
Esta plantilla es de iCúbica, la cual es de gran precisión para poder analizar cada evento en cada cilindro. Bueno, después de que observamos los 720 grados están partidos o están compartidos cada 180 grados, 180, 360, 540 y 720. Ok, bueno, colocamos nuestra plantilla de manera correcta. Aquí está el disparo en el cable 1 de bujía y se repite otra vez el disparo del cable 1 en donde colocamos en uno 0, en el otro 720. De acuerdo a los colores, tenemos rojo, fuerza, amarillo, escape, azul, admisión y gris, compresión. Aquí tenemos cilindro 1, 3, 4, 2. Esto está en orden de encendido. Es una manera particular de esta plantilla en donde tú puedes alterar el orden. Lo colocas a como tú deseas. En mi caso, como iniciamos con el cilindro 1, pues lo colocamos de la manera del encendido. Una vez que ya tenemos la precisión de que existe un defecto en la compresión del cilindro 4, nos vamos directamente a esta línea. De acá a acá corresponde a los eventos de las 4 fases en el cilindro 4. Iniciamos con la fase de... Podemos iniciar como guste, como uno guste, ya sea admisión, compresión, fuerza o escape. En este caso vamos a iniciar con admisión. Aquí tenemos el evento de admisión. Este azul corresponde al cilindro 4 y esta gráfica verde corresponde a los eventos de admisión. Entonces aquí tenemos admisión en el cilindro 4. Aquí está admisión 2, que es, aquí está el azul, admisión 2, admisión 3, perdón, 2, este es admisión 1, que aquí está el cilindro 1, está el cuadro azul, cilindro 1 y admisión del 3. Podemos observar que los picos hacia abajo son casi idénticos. Digo casi porque puede haber una variación, pero rápidamente analizándola se ven iguales. En la parte superior igual alcanzan la misma altura y en la parte inferior tenemos este y este un poquito más alto. Quiere decir que este aspira un poco menos que este que sería, este sería el 4 y el 1 aspiran menos que el 2 y el 3. Ahora vamos a la fase de escape en el cilindro 4. El cilindro 4 tiene su fase de escape acá, sería este. Aquí observamos cómo hay una caída o hay un mayor vacío en este cilindro. Y los vacíos o cuando la gráfica se jala hacia abajo, ahí es donde existe un defecto en esa fase. Aquí tenemos esta fase que es en el cilindro 1. También tenemos un poco de mayor vacío que el 3 y el 2. Pero nos interesa el evento de escape del cilindro 4. Ok, para mí el evento del cilindro 4 sí tiene respuesta en el sensor de pulsos. Aquí vemos como sube, baja, sube. Sí hay una respuesta, pero con esta caída, para mí existe un defecto. Les comentaba anteriormente, los cuatro eventos de escape son desiguales, ninguno se parece, pero conforme a esta gráfica veo, ahora sí que veo
más dañado o más deformado el evento de escape del cilindro 3. Entonces, con esto ya concluí que no hay compresión. Ya con esto podemos abrir la máquina, pero me gusta ir más allá de lo que puedo observar con estas pruebas. Aquí al no tener compresión ya podemos determinar que vamos a abrir máquina, ¿ok? Pero se me hace curioso y se me hace interesante y quiero revisar un poco más a profundidad este caso de estudio. Ok, al confirmar que no tenemos consumo de corriente en el cilindro 4, nos indica que no hay una compresión en este cilindro. Para ello, quiero ir más a profundidad o más a fondo. Coloco un transductor de presión en el cilindro 4 y analizo las 4 fases de este cilindro. Aquí tenemos fase de compresión, de acá, acá. Acá tiene que detonar la chispa. Se viene fuerza. Y aquí inicia el evento de escape. Aquí inicia el evento de admisión y se repite compresión. Bueno, acá tenemos que realizar un análisis de este oscilograma en donde tenemos que partir esta rampa o este pico exactamente a la mitad. Tomamos el punto medio de acá a acá. Observamos que la mayor presión en este cilindro es de 4.272 bares. Este punto de 2, este valor de 2.461 bares es la presión atmosférica que tengo en mi territorio. Entonces vamos a tomar de acá a acá el punto medio, partimos, analizamos la simetría lado izquierdo y lado derecho, o sea, este, y deben de ser iguales. Si hay alguna deformación o una desigualdad, ya desde ahí tenemos un defecto, lo cual es lo que existe en este oscilograma. Aquí vemos estas curvas, sube, aquí baja casi recto, y luego esta bolsa o este vacío que hace entre fuerza y escape debe de tener cierto valor, lo cual aquí excede los parámetros. Aquí se ve el cambio de presión de escape a admisión y desde aquí ya tenemos un defecto. ¿Ok? ¿Qué es lo que confirmo con este oscilograma? Que sí tenemos funcionamiento, lo que es apertura y cierre en válvulas, y que sí existe una presión, pero es baja, está fuera de parámetros. Vamos a la siguiente prueba. Bueno, aquí tenemos el cilindro número 3 que no tenía ningún defecto. Vemos que aquí viene recto, evento de compresión, fuerza y escape. Y aquí se ve como la línea está casi recta, porque aquí sí hay una variación de presión y se repite compresión. Veamos el valor, dice 12.6 bares, que es su máxima presión de este cilindro. Y el otro, no recuerdo exactamente, pero podemos regresar un poco el video y observar que tenía aproximadamente 6.5 bares. Casi la mitad de lo que tiene este cilindro. Entonces no hay compresión ahí, pero observemos la siguiente gráfica. Ok, aquí vemos, tomé los valores hasta donde hace
hasta dónde llega esta bolsa, que es un vacío que hace entre una fase y otra, y vemos que dice 2.062 bares y 2.461 bares. Esa es la referencia que tomé. Aproximadamente entre uno y otro, entre un punto y otro punto, hay 400 milibares. Este es el cilindro 4, ahora vamos a ver el 3, 400 milibares en este cilindro. Aquí igual está en el 2.4 y este llega a 2.35 esta bolsita, lo cual son 200 milibares, la mitad de lo que tiene el cilindro 4. Este es el cilindro 3, entonces hay un mayor vacío en el cilindro 4, ¿ok? El cilindro 3 recordemos que está en buen estado. Ok, una muestra más con el transductor de presión en el cilindro 4. Esta la realicé con el motor funcionando para ver la máxima presión que alcanzaba. Recordemos que con el motor dando marcha nada más llegaba a 4 punto y fracción de bares. Con el motor funcionando llega a 6.364 bares. Con esto hemos concluido el diagnóstico y nos dimos cuenta que el defecto está en, en la válvula de escape del cilindro 4. Esto tomando de referencia un cilindro más que fue el 3, observamos que había un mayor vacío en el cilindro entre la fase de fuerza y escape del cilindro 4. Observamos que había 400 milibares, me parece, y en la experiencia que he muestreado cada cilindro de cada máquina, hay un valor aproximado o está dentro de sus parámetros entre 180 y 200 milibares el vacío que se realiza al abrir la válvula de escape. Y con esto confirmo que las válvulas de escape de este cilindro abren y cierran, pero ya sea que esté calzada una válvula o bien que esté fundida, en muchas ocasiones se funden o se carcomen, como se le dice usualmente, alguna parte de la válvula, y es lo que está ocasionando que se fugue la presión y exista un mayor vacío entre una fase y otra. También recordemos la simetría que, bueno, al no haber compresión, al haber algún defecto en la presión en el cilindro, siempre se va a deformar esta gráfica o este oscilograma. ¿Ok? Entonces, conclusión, una o dos válvulas de escape están calzadas o carcomidas y se tiene que desmontar cabeza para confirmar el defecto en las válvulas de este cilindro. En los demás cilindros también están trabajando correctamente las de admisión y las de escape. Procederemos a desmontar cabeza y confirmar el defecto. Bueno, aquí está el defecto en este motor, en este cilindro número 4. Aquí vemos que la válvula está partida, lo cual es la causante de que la compresión desapareciera o no hubiera una compresión con alta presión en este cilindro. Entonces ahora tenemos que llevar a la rectificadora a que le reemplacen esta válvula y poder volver a armar
y quede correctamente su funcionamiento de esta máquina. ¿Ok? Muy bien. Por último, nada más quise colocar la foto de la junta de cabeza. Esta es una junta de cabeza de grafito. Recordemos que, o creo que no les mencioné, pero esta máquina o este vehículo no tenía sobrecalentamiento. Su temperatura llegaba, creo que a 98 grados. Jamás pasó de esa temperatura. Enfriaba correctamente. El encendido del motoventilador era correcto, sus ciclos entraban en tiempo y forma, no tenía consumo de anticongelante y la junta de cabeza no se ve dañada, los arillos se ven bien, los perímetros del anillo de cada cilindro, se ve ligeramente flameado aquí, es muy poco, pero bueno, con todo este caso de estudio o con todo este estudio de este caso, he confirmado que con el conocimiento básico del funcionamiento de un motor de 4 tiempos, es suficiente para determinar qué origina bueno, en este caso el defecto, aunque no tenga la información de fabricante, porque un motor de 4 tiempos a gasolina siempre tiene que estar, debe de haber ciertos parámetros para cada fase, admisión, compresión, fuerza, escape. Toda esa información pues debemos de tenerla bien dominada. El momento de la ignición, el momento de la inyección. Recordemos que actualmente ya existen los tiempos variables, ya sea en el árbol de admisión o en admisión y escape. Para todo ello siempre va a haber parámetros y para esto nos sirve el realizar tanta práctica con todos los motores cuando llegan con este tipo de defectos. Siempre la similitud de las fallas, va a ser importante documentar cada prueba para poder utilizarla como referencia en casos como este que no tenía la información de fabricante. Bueno, con esto he realizado un diagnóstico mecánico de manera electrónica, de forma precisa, y que la inversión del propietario sea la correcta. Entonces, este caso de estudio espero que les sea de apoyo y nos vemos hasta la próxima.